Bueno, como les decía, ya empezamos, ya vimos las dos primeras unidades que tenían que ver con eh, la, la electricidad, digamos, la carga eléctrica, la corriente eléctrica, y después su aplicación a lo que son las membranas, eh, membrana celular, y después, en particular, a las neuronas y cómo es la transmisión de pulso nervioso a través de la neurona, con todo lo que sabemos. Esa primera parte vamos a decirla, podemos tomar como una primera parte de la materia. Ahora vamos a pasar como a una segunda parte que lo que vamos a ver ahora en esta unidad 3 son las ondas y las radiaciones. La unidad 3 es como cortita, digamos, porque, bueno, en esta sola clase de teoría, obviamente los problemas, y como les digo, son bueno, es corta y es como una introducción, vamos a decir así, a las dos unidades que siguen, que son la parte de óptica y de visión y de sonido y de audición. ¿Ya? Está como, esas dos partes ya vamos a ver la relación que tienen, pero esta no, tercera unidad es como una introducción a esa segunda. Entonces, por eso es como que la materia, vamos a decir así, se podría dividir en una primera parte, que es lo que vimos hasta ahora, y de acá para adelante una segunda parte. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el de ondas y, bueno, y radiación. Pero vamos a empezar por la parte de ondas. Bueno, más o menos todas tenemos una idea de lo que significa una onda. O sea, conocemos, estamos en contacto permanente con este tipo de ondas, entonces ya tenemos alguna idea, digamos, intuitiva de a qué nos referimos. Para poner alguna definición, podríamos decir que o una onda es eh, una propagación, no sé la palabra, una propagación que se da de una perturbación. Vamos a escribirlo y vamos a explicarlo mejor. Propagación de una, perturbación, de una perturbación. Bien, ¿qué sería la propagación? Primero, vamos a ver qué es la perturbación. Y la perturbación es, de alguna manera, un cambio, una modificación. ¿Está? Si yo qué sé yo, imagínense que tengo la cuerda de una guitarra. Cuando yo la toco, lo que hago le provoco un cambio en la posición de la cuerda, o por lo menos de alguna parte de la cuerda. Entonces, ese cambio lo que va a hacer es se va a propagar. Yo eh, muevo, digamos, una parte de esa cuerda de la guitarra, yo tengo acá la cuerda, puede ser la guitarra, puede ser cualquier cosa, yo la muevo acá y esa onda se va a propagar a lo largo de toda esa cuerda. Lo mismo pasa, qué sé yo, en el agua, imagínense que ustedes están en la pileta o en un río, lo que sea, y no sé, tiran una piedra, también se provoca, el agua está así toda lisita, digamos, si la vemos desde arriba, y ustedes tiran una piedra así, vista de arriba, y se provocan esos círculos concéntricos que se van moviendo, eh, que es una perturbación, que es la propagación de esta perturbación. Entonces la perturbación es ese cambio, eh, esa modificación que se le hizo al medio, digamos, a lo que va a trasladar la onda. Y después la propagación es como el viaje que tiene eso. ¿Entiendes? El movimiento o el viaje, el traslado de esa perturbación. Acá lo que es importante que ustedes entiendan es que no es que hay una traslación de la materia, digamos, no es que se está, eh, yo tiro y perturbo el agua, no es que hay moléculas de agua que vienen de acá y se van todos para acá. No, no, las moléculas de agua quedan, las moléculas de agua si quieren suben y bajan, digamos, por esa perturbación. ¿Tá?
Pero las moléculas de agua no se van no se trasladan para, como la onda, digamos, nada, solamente hacen un movimiento como de vibración para arriba y para abajo, pero se quedan en su lugar. Lo mismo en una cuerda. Cuando yo provoco una perturbación, un cambio en la posición, lo que va a hacer cualquier molécula de esta es va a subir y bajar, pero siempre en su lugar. Y lo que se traslada es ese cambio, es la perturbación lo que va a viajar, ¿se entiende? No las moléculas en sí. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de onda. Es la propagación, o sea, el viaje de una perturbación. Eh, ¿Cuáles son, qué ejemplos de onda tenemos? Bueno, tenemos miles de ejemplos de onda. Bueno, acá dijimos el agua, el, la- el agua se provoca la perturbación. La, el, una cuerda hay una perturbación también y se provoca una onda. Pero también, por ejemplo, el sonido es una onda. ¿Qué pasa? Hay un montón de moléculas de aire que una... ¿Por qué están escuchando ustedes ahora? Porque hay un parlante, ya sea de auricular o en la computadora, donde sea, que está haciendo mover, que está haciendo vibrar las moléculas de aire. Entonces, una molécula de aire vibra de determinada manera, hace vibrar a la otra, hace vibrar a la otra, y esa vibración, en realidad la molécula de aire vibran así, digamos, imagínense que acá hay como un parlante que emite sonido, y acá está la oreja. Entonces, la vibración de las moléculas se da en este sentido, acá hay otra molécula que vibra, acá hay otra molécula que vibra así. Entonces, eso llega hasta la oreja. ¿Está? Hay una vibración de las moléculas. Por eso el aire también, perdón, el sonido es una onda. Después tenemos, no sé, el otro tipo de onda como, no sé, las ondas electromagnéticas, que son el Wi-Fi que ustedes están usando, la luz también es una onda, los rayos de luz llegan a partir de ondas, o sea, vamos a ver onda electromagnética, bueno, la radio, hay un montón de cosas que funcionan a partir de las ondas. Bien, la, ahora, todo esto es como una cuestión general de las ondas. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros como en el estudio de las ondas? Bueno, la idea de la transmisión de la información que tienen estas ondas. ¿Está? Nosotros lo que nos interesa de estudiar de las ondas, hay toda una, vamos a decir así, un área de la física que estudia las ondas, digamos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la transmisión de la información a través de esas ondas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que vamos a usar, nosotros vamos a ver después de las ondas. Son como los seres vivos eh, recibimos los estímulos del medio donde vivimos a través de la onda, a través de ondas. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos órganos receptores de distintos tipos de onda para poder entender las distintas características o situaciones que se están viviendo en el medio, en un medio donde vivimos. Entonces, nosotros tenemos los oídos, los tímpanos, que son un órgano desarrollado para interpretar unas ondas que se dan en el aire, digamos, que es el sonido. ¿Está? Una diferencia de presión, bueno, ya vamos a ver. Eso es, qué sé yo, uno de las características. El otro, los ojos. Los ojos son unos receptores de determinados rangos, vamos a ver, de ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, a partir de la luz, nosotros podemos ver los objetos, podemos eh, básicamente ver si tenemos comida, si nos vamos a chocar con algo, y todo lo demás. ¿Tá? Nosotros, los animales, todos a partir de la percepción de la luz, a través de los ojos, pueden desarrollar, o sea, tiene esa información para después actuar a partir de eso. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar o vamos a estudiar de las ondas es eso, es cómo esa transmisión de la información del medio hacia los seres vivos se da a través de estas ondas.
Por eso le decía que esta unidad es como introductoria en las dos que siguen, porque después vamos a ver más en detalle lo que es el ojo y la visión, digamos, y la parte de la óptica, de la luz. Y en la última unidad vamos a ver lo que es el sonido. El sonido en la audición, digamos, como ondas Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver una pequeña clasificación, no una pequeña, una primera clasificación de las ondas que es según su naturaleza. Entonces, vamos a ponerle clasificación. De las ondas según su naturaleza. Bien, acá la podemos clasificar más que nada en dos tipos de ondas, que son, como usted diría, la primera que nos van a interesar a nosotros, que son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Bueno, ¿cuáles son las ondas mecánicas? Bueno, las ondas que necesitan un medio para trasladarse. Por ejemplo, lo que habíamos visto acá, la cuerda en una guitarra necesita el elemento de la cuerda para trasladarse esa onda, digamos, va y viene a través de la cuerda. ¿Tá? Por ejemplo, el sonido también necesita del aire, bueno, también el sonido se propaga a través del agua o a través de algún material sólido, pero necesita un medio para producir esa vibración y trasladarse, como una onda mecánica. Necesita como algo físico que se mueva. Por ejemplo, el agua también, esas ondas que nosotros, que yo le decía, tiramos una piedra, digamos, y generamos esas ondas en el agua, también es una onda mecánica. ¿Por qué? Bueno, justamente porque necesita del agua o necesita de ese medio para trasladarse, si no, no se podría trasladar esa perturbación. O sea, en el sentido que si yo le saco el medio, esa perturbación se pierde, digamos, o determina ese medio, no hay más perturbación. ¿Tá? Eh, el sonido, por ejemplo, no sé, si yo no tengo aire en el medio, si me voy al espacio, me saco el traje, no se saque un traje en el espacio, pero grito, no hay forma de que otra persona me escuche porque no hay aire en el medio para, para que pueda, para que esa perturbación pueda trasladarse hasta el oído de esa persona. ¿Tá? Así que no funciona, digamos, el gritar en el espacio. Digamos, bueno. Y demás, de nuevo, las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para propagarse. ¿Tá? Las ondas electromagnéticas, bueno, tienen que ver, o sea, las conocemos y las trabajamos habitualmente, que son la luz es una onda electromagnética, el Wi-Fi es una onda electromagnética, la radio llega a través de una onda electromagnética que emite la emisora, eh, no sé, bueno, el celular, digamos, las ondas del celular, el, los rayos X, vieron que ustedes se hacen eh, una radiografía, bueno, ahí también están mandando ondas electromagnéticas, eh, son todos ejemplos estos de las ondas electromagnéticas. Eh, Esas ondas electromagnéticas ya las vamos a ver después un poco más en detalle, pero no necesitan un medio para trasladarse. ¿Tá? Por ejemplo, el Sol emite un montón de ondas electromagnéticas que es a partir de ahí, de esas ondas que nos llega la energía del Sol. Y eso lo hace sin que haya nada, sin que haya alguna sustancia en el espacio. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen que ver, están asociadas con una variación del campo eléctrico y del campo magnético, pero sin que haya ningún material físico que necesite para esa traslación de esa onda. ¿Está? Bien. Eh, Esto un poco como introducción.
Ahora lo que vamos a ver son los parámetros de estas ondas. O cuáles son los parámetros de una onda. Estos parámetros de las ondas nos van a ayudar a identificar cada una o a diferenciar las distintas ondas, digamos. Entonces, el primer parámetro que vamos a ver es la longitud de onda. Longitud de onda, seguramente lo han escuchado alguna vez, representa, o nosotros lo representamos con la letra lambda, la griega, y es la distancia que, si imaginemos que yo tengo una onda, así, es la distancia que tengo entre dos partes iguales de la onda. O sea, por ejemplo, acá yo agarro la parte de arriba, y acá agarro la parte de arriba y mido qué distancia hay en esa onda. O sea, piensen que, por ejemplo, bueno, en una guitarra, como estamos en una cuerda, por ahí es muy difícil de ver porque está vibrando muy chiquito, digamos, esa distancia entre los ondas, no se ve. Pero, por ejemplo, como yo le decía, cuando yo hago una perturbación en el agua, y pego ahí y se hacen esos círculos concéntricos, le puedo sacar una foto y puedo ver esta distancia, puedo medir esta distancia sin mayores dificultades, y ahí puedo tener cuál es la longitud de onda. ¿Está? Entre, como yo les digo, una parte igual de la onda. Puede ser acá y acá, puede ser acá y esta parte. ¿Está? Son siempre la misma distancia. Puedo tomar, bueno, acá hay que tener cuidado, por ejemplo, yo tomo, muchas veces yo tomo el medio, pero no tengo que tomar este medio. Como acá está subiendo la onda y acá está bajando, tengo que tomar este medio. ¿No? De acá hasta acá, siempre la misma distancia, porque es una onda, siempre es cíclica, digamos, se repite. Entonces, esa va a ser la longitud de onda. La distancia que recorre la onda en un ciclo completo. ¿Está? Vamos a ponerle distancia que recorre la onda en un ciclo completo. Bueno, eh, la longitud de onda obviamente se mide en unidades de distancia, ¿está? Metros, centímetros, pero es una longitud. Bien, eso por un lado. Después, amplitud. Bueno, acá por ahí lo que no aclaré, que el ciclo completo es justamente eso, es desde un lugar hasta el mismo punto que vuelve a pasar por ese lugar. Como decimos, entre dos picos, como se llaman esto, o dos valles, como se llaman la parte de abajo, bueno, dos puntos medios, no es que está bajando, sino que... Bueno, la amplitud, otra de los parámetros. Profe, Sí, eh, le consulto porque creo que tiene el mismo signo. No es la longitud de onda no es lo mismo que el parámetro espacial que dimos en la sí, clase de ecología anterior. tiene el mismo signo, sí, sí, tiene el mismo signo, pero no, porque el parámetro espacial, o sea, ahí estamos, sí, por ahí el tema de la nomenclatura es complicado porque por ahí se usan los mismos signos para distintas magnitudes, digamos. Pero bueno, así como pasaba, por ejemplo, en física 1 teníamos la V corta, era volumen y también era velocidad. Y el volumen y la velocidad no son los mismos, digamos. Pero bueno, tienen el mismo signo, por ahí eso es más fácil de entender. Acá el parámetro espacial y ondas son por ahí cosas más difíciles. Pero no son lo mismo, digamos. El parámetro espacial es una distancia determinada, incluso tiene las mismas unidades, vamos a pensarlo así. Es una distancia determinada que se cumple esta relación de igualdad entre las dos existencias, pero acá estamos hablando de una onda. ¿Tá? En el parámetro espacial no estamos hablando de una onda.
Estamos hablando de una distancia a la que la resistencia del axón era igual a la resistencia de la membrana. Es igual. Una distancia determinada. Acá es como, estoy hablando de una onda. ¿Está? Sí, gracias. Pero sí tienen el mismo signo y bueno, por ahí eso complica. Pero bueno, no sé, no hay tantas letras, digamos, siempre van a haber repeticiones. Digamos, hay que estar atento o ver en qué contexto está usado. Bueno, la amplitud es, perdón, es el valor máximo que toma la onda midiendo desde su lugar de reposo. Por ejemplo, acá estamos en la, vamos a poner bueno, yo voy a estar más o menos en el medio, voy a estar en el medio. Vamos a poner que en el medio. La amplitud es esto, es este pedacito desde acá, lo cortamos acá, desde acá hasta acá, sería la amplitud. Este es el valor de la amplitud. ¿Está? O sea que esta es la amplitud. La distancia que hay de acá a acá. ¿Por qué? Bueno, porque antes la cuerda esta estaba acá quieta, cuando nadie la movía, digamos. Y después cuando yo la moví, entonces se mueve. Acuérdense que dijimos que cada partícula, o sea, imagínense esta partícula acá va a estar vibrando todo el tiempo. Esta partícula de acá va a estar vibrando todo el tiempo, para arriba y para abajo, y la mayor distancia desde su punto de equilibrio, esa va a ser la amplitud. ¿Está? Es el valor, ¿cómo se puso? Es el valor de máximo desplazamiento. Lo máximo que se desplaza la partícula desde su punto de reposo. ¿No? Ahí hay una confusión grande, bueno, confusión grande, digamos, muy común confundirse y pensar que la amplitud va desde acá hasta acá. Entonces, muchas veces le ponen a esto amplitud. No, no. La amplitud es desde el punto medio hasta arriba. Esto serían dos amplitudes. ¿Tá? Le hago siempre estas aclaraciones porque son muchas veces los errores que vemos en los exámenes que confunden, digamos, algunas magnitudes y demás. Bueno, esta es una de esas. La amplitud siempre desde el punto máximo hasta el punto donde está el equilibrio. Bien, la otra, el periodo. Se simboliza con la letra T. Eso, el periodo es el tiempo que demora que demora un ciclo completo. Un ciclo completo. El tiempo de un ciclo completo. ¿Tá? Es lo que demora, de nuevo, el ir hasta, por ejemplo, en esta partícula, el ir hasta abajo y volver a ese punto. ¿Tá? Lo que demora en llevarse adelante una vuelta entera, un ciclo completo, ese es el periodo. Esto no le puse las unidades, pero voy a poner, esto se mide en segundos, siempre hablando del sistema internacional. La amplitud se mide en metros, digamos, en una distancia. ¿Tá? Y la longitud de onda, no lo puse acá, pero también se mide en metros. ¿Está? Son las unidades, digamos, otra de los parámetros es la frecuencia. Y la frecuencia, que se simboliza con la letra F, la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿Qué es esto? La cantidad, bueno, esto es, por ejemplo, yo tomo un segundo, ¿cuántos ciclos, cuántas idas y vueltas, cuántos ciclos completos se dan en un segundo, por ejemplo, o en un minuto? ¿Tá? Entonces digo, esta onda tiene 24 ciclos por segundo. Bueno, esa es la frecuencia. ¿Tá? Esta onda tiene
50 ciclos por minuto. Entonces, es la frecuencia de esa onda. ¿Tá? La frecuencia se, vamos a hacer, se escribe en Hertz. Vamos a escribir la unidad, que la vamos a usar bastante. La unidad es, escribe así, HZ, la han escuchado por ahí, megahertz, radio, qué sé yo, y es el Hertz. Hertz, eh, Hertz, ¿no? Sí. Así se escribe el Hertz, ¿tá? Que es, como yo le decía, cantidad de ciclos por segundo, o sea, que sería 1 dividido segundo, por segundo a la menos 1. Esa es la unidad de la frecuencia. En estas unidades medimos la frecuencia. Y la frecuencia se calcula como 1 sobre el periodo. ¿Tá? Esta parece la primera formulita que tienen que anotar. La frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, están relacionados uno sobre el otro, porque si despejamos el periodo, es 1 sobre la frecuencia. Pero, bueno, así se define la frecuencia, 1 sobre el periodo. Y se mide en hertz, o segundo a la medida. Otro parámetro que vamos a ver es la frecuencia angular. Vamos a ir borrando. La frecuencia angular, bueno, como el nombre lo indica, tiene que ver con la frecuencia. Frecuencia angular. Se simboliza con la letra omega. Y acá, ojo, esta es omega. No es W. Es la letra griega, que es como más redondeadita, digamos. W sería así. ¿Está? Por eso es omega. Es la frecuencia angular y se define, digamos, esto más que tener una cuestión física, es una definición. Omega es 2pi por la frecuencia. ¿Tá? Si yo multiplico 2pi por la frecuencia, me da la frecuencia angular. ¿Y por qué se llama frecuencia angular? Bueno, porque en un círculo, 2pi la cantidad de grados que tiene una vuelta completa medido en radianes. ¿Se acuerdan los radianes que vieron en matemática? O sea, los 360 grados que tenemos en 360 grados, un ángulo completo, eso equivale a 2pi radianes. ¿Tá? Entonces, a partir de eso es que digo que la frecuencia angular, o de acá viene la frecuencia angular, que se define como 2pi por eso. Y después van a ver que se usa bastante bueno, en las distintas ecuaciones y demás. Otro parámetro importante es la velocidad de la onda, o la velocidad de propagación de la onda. Esta velocidad de la onda, o velocidad de propagación de la onda, es una velocidad muy corriente, con la letra W, y tiene que ver con la velocidad a la que viaja la perturbación. ¿Está? En la velocidad a la que viaja la perturbación. O sea, por eso, como yo le decía hoy, bueno, por ahí en una cuerda es difícil verlo, digamos, verlo, no sé, con una cámara lenta, pero, por ejemplo, podemos verlo, esto cuando yo le decía que tiraba una piedra en el agua, siguen formando círculos y es como que el círculo más grande, perdón, el más grande, el que está más alejado va avanzando. La velocidad con la que viaja, digamos, acuérdense que no están viajando una molécula, sino lo que está viajando es la perturbación. ¿Tá? A la velocidad con que vemos que se mueve ese círculo más grande, esa es la velocidad de la onda. ¿Tá? Esa velocidad con la que viaja esa perturbación. Lo que viaja, acuérdense que es la perturbación. Bien, y otro último parámetro se llama número de onda. Se puede ser con la letra K. ¿Tá? Fíjense, ahí
acá también lo usamos para otros parámetros, pero bueno, acá es el número de onda, y se define también, es como una definición, digamos, tiene una relación física, define como 2pi dividido la longitud de onda. ¿Ya? Y luego otra ecuación para agregar a la fórmula. 2pi dividido la longitud de onda es el número de onda. ¿Está? O sea, estos se mide como 2pi no tiene, bueno, 2pi no tiene unidades, el radian es como adimensional, sería, se mide en 1 sobre metro. O sea, metro a la -1, porque la longitud de onda puede ser que se medie en metro. Digamos, metro se puede medir en centímetros, ¿está? Yo siempre pongo la unidad de centímetro racional, pero tiene que ser alguna equivalente. Entonces, bueno, así se define el número de onda. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. No, no me estoy olvidando de ninguna. Bien, yo acá le quería mostrar, voy a probar de nuevo a ver si anda la simulación. A ver, un segundito. Para mostrarles por ahí estos parámetros, cómo se ve en una onda determinada. Pero se ve que hubo algún problema hoy. Ayer andaba y hoy ya no anda el sitio de PET, que es una universidad de Estados Unidos que se dedica a hacer mucho de las simulaciones. Bueno, algunas de las simulaciones que vimos en Física 1 son de este mismo lugar. Bueno, después de última se las voy a dejar colgada en el entorno como para que la miren y la filmen, si quieren jugar un rato. Está bueno porque le ayuda a entender esto Bueno, entonces, estos son los parámetros que vamos a usar después para ver las otras cuestiones. A partir de estos parámetros se define, o bueno, no a partir, usando estos parámetros, se define lo que se llama la ecuación de onda. ¿No? Esta ecuación de onda lo que va a hacer, vamos a escribir acá, la ecuación de onda. La ecuación de onda lo que va a hacer es describir cuál es la posición de una partícula. De nuevo, imagínense que yo tengo una cuerda que se está moviendo, puede ser una soga, acá está como agarrada, por eso le pongo un palito. O de nuevo el agua, que yo le hago la perturbación y se mueve por acá. Entonces lo que me va a decir la ecuación de onda, imagínense que yo le pongo a esto acá, el FI y esto X, me va a decir, bueno, ¿cuál es el valor del FI para cada uno de los puntos del eje X? ¿Qué pasa con la ecuación de onda? Eso yo le podría decir, bueno, sí, si yo le saco una foto, por ejemplo, a la cuerda de la guitarra, voy a obtener esto. ¿Tá? Entonces puedo tener una ecuación que me diga que vale en este punto de X vale este punto de Y, en este punto de X vale este valor de Y y demás. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Esto, además de cambiar, obviamente, que a medida que para las distintas posiciones tengo distintos valores de Y, además cambia con el tiempo. Porque una cosa es que le saque una foto en este momento y otra cosa es que le saque una foto, no sé, 10 milisegundos después, esto ya va a ser distinto, va a ser como más así, papá, la onda va a ser así, no sé, va a haber cambiado esa onda, ¿tá? Porque justamente se está moviendo. Entonces, esa ecuación de onda tiene dos variables. Esto por ahí, a ustedes por ahí les puede parecer raro, pero ¿se acuerdan que siempre veíamos, no sé, I de T, ¿qué era? Bueno, I0 más T0 por T, tenía una sola variable, T cuadrado. Bueno, ahora esta ecuación de la onda tiene dos variables independientes. O sea, hay dos cosas que van cambiando en el tiempo. O hay dos cosas que van a definir cuál es el valor de I de la partícula.
primero la posición, o sea, si estoy parado acá, 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 es como que me dice, bueno, qué molécula, por decirlo de alguna manera, o qué partecita de la cuerda yo voy a estar analizando. Eso es una. Y después el tiempo, o sea, en qué instante yo voy a estar analizando esa partecita. ¿Tá? Por eso es una ecuación con dos variables independientes. ¿Cómo es la ecuación? Bueno, es A, que es la amplitud, por el seno, acá también puede ser coseno, el movimiento, depende de la geografía, digamos, pero son varias las dos. A por el seno de K, que era el número de onda, X, este era por ese número de onda, X, ¿no? Vamos a ponerla así con colores para que se entienda. Esto depende de X y de T, de estas dos variables. Acá aparece la primera variable, ¿está? A no es una variable, es un parámetro, esta es la amplitud. ¿Está? Menos omega T. Esto, como ya hemos dicho, es la frecuencia angular. Y T es la variable. ¿Está? Entonces, fíjense, así como cuando, de nuevo, cuando escribíamos x de t, teníamos la variable t y decíamos, x0 más b0 por t, ahí es como si yo lo escribo igual, estoy diciendo, esta es la variable, lo que va a variar, más ta, 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 ta. Bueno, acá lo mismo, pero tenemos dos variables. La posición, como dijimos, y también, como no es una foto, no es algo que queda fijo todo el tiempo. Va cambiando todo el tiempo, esa, esa I, digamos, esa altura, digamos, esa posición. Entonces, bueno, esta es la ecuación de onda que después la vamos a usar y van a ver que por eso fíjense que estamos usando varios de los parámetros que vimos, el número de onda, la frecuencia angular y la amplitud. Bien. ¿Cómo es la propagación de la onda? Acá está también la otra simulación que no la voy a poder mostrar. Bueno, esa ecuación de la onda después la vamos a usar eh, bueno, en las clases que vienen. Propagación de la onda. Lo que vamos a ver ahora es un poco esta idea de cómo es que se va propagando, digamos, cuáles son las características. Voy a hacer un último intento, pero no sé, me pasó lo mismo que se contagió de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. La aplicación de esto. Bueno, la propagación de la onda. Bueno, ¿qué les quería mostrar de esto? Imagínense de nuevo que yo tengo, por ahí es más fácil de verlo, en el agua, digamos. De nuevo, tengo toda agua acá, hago una perturbación, o sea, tiro una piedra o tiro una gota de agua, por ejemplo, de otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a empezar a producirse esos círculos, digamos, que son los círculos, lo que marca es que el agua sube y baja, ¿entiendes? Esto yo lo veo como de costado, o sea, si yo puedo mirar, no sé qué es la pileta, esta es la pileta vista de arriba, si yo puedo ver de costado y yo tiré una piedra acá, lo que voy a ver es como una cosa así. Son las ondas que suben y bajan, digamos. Y la cresta de esta onda son las que se ven acá más arriba. ¿Tá? Bueno, en la simulación se ven todos parejitos y se ven todo bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Fíjese que primero, la perturbación, por ejemplo, acá en el agua,
se da en dos dimensiones. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el agua lo que hace es, en dos dimensiones, esas ondas se van esparciendo, digamos, o se van agrandando, se van propagando. ¿Está? Por ejemplo, en una cuerda, esto yo lo que había dicho que era la vista del costado de esta. Si yo tengo una cuerda, como habíamos visto hoy, la propagación, esta es en una dimensión. ¿Está? ¿Por qué? Porque solamente se va, no se va para todos lados en dos dimensiones, sino que solamente se puede, si yo le hago un movimiento, se puede perturbar a lo largo de una línea de la cuerda, a lo largo de esa perturbación. ¿Está? Esta es una perturbación, entonces, en una dimensión, esta es una perturbación en dos dimensiones, y también hay perturbación en tres dimensiones. Eh, bueno, la luz o el sonido se perturban en tres dimensiones. Cuando yo hablo, no sale en un plano, digamos, sino que sale para todos lados, o sea, sale en tres dimensiones. Cuando se prende la luz, esa luz sale para todos lados, se ilumina para todos lados. ¿Está? Entonces, vamos a poner acá un poquito de los viejos, de arte, con resistencia. Ese poquito ilumina en tres dimensiones, porque ilumina para todos lados, o sea, no es que es direccional. Bueno, los LED tienen alguna direccionalidad, eso se podría discutir, digamos, pero si imaginamos, vamos a imaginar los foquitos, imagínense el sol o los foquitos de antes, que irradian luz para todos lados, lo hacen en tres dimensiones. Lo mismo el sonido. El sonido no se limita a un plano, digamos, sino que se hace, se desparrama en las tres dimensiones. Bien. ¿Qué más? Los frentes de onda y la dirección de propagación. Bien. ¿Qué es un frente de onda? Bueno, el frente de onda se llama, por ahí como la palabra ya induce el significado, que es la parte de la onda que va avanzando. Digamos. El frente de onda es cómo avanza la onda en su frente, digamos, la parte más externa de esa onda. En este caso, por ejemplo, el frente de onda sería esto, que está acá. Se dice que, bueno, en este caso, por ejemplo, del agua, el frente de onda que vemos acá es un frente de onda circular. ¿Está? De hecho, yo podría hacer en el mismo agua, si yo le empujo no sé, con alguna barra así, puedo hacer frentes de onda lineales. ¿Está? Yo muevo el agua de esta manera, frente de onda, bueno, esto lo quería ver en la simulación. Pero ustedes van a ver que son o circulares, pueden ser así, rectos, digamos, pero son distintos frentes de onda. ¿Tá? Es la parte que va chocando la perturbación, cómo se va moviendo, cómo va chocando a las otras moléculas. Eso se llama frente de onda. Y lo otro que es importante es la dirección de la perturbación. La dirección de la perturbación justamente es para dónde se va la perturbación. En este caso, la dirección, bueno, se va en dos dimensiones, en todas direcciones. La dirección de perturbación es radial, en este caso, al igual, esta sería en dos dimensiones, y el foco también tiene una dirección radial, pero bueno, ya sería en tres dimensiones. Pero esto que digamos que uno dibuja así como para dónde salen las, para el lugar para donde va la onda, sería la dirección la dirección de propagación. Digamos. Este lo ponemos como lo llamamos acá, dirección de propagación, y esto que vemos acá, estos círculos que nos marcan la onda, es el frente de onda. Les voy introduciendo todos los conceptos que después vamos a ir. Siempre la dirección de propagación y el frente de onda son perpendiculares. ¿Ven? O sea, en todos los puntos, la dirección de propagación vamos a ver acá, el frente de onda.
El frente de onda es perpendicular, este símbolo significa perpendicular a la dirección de propagación. ¿Está? Bien. Esto un poco para entender qué es un frente de onda, qué es una dirección de propagación y cómo son las diferentes propagaciones en la onda. Puede ser 1D, 2D o 3D. Después les subo la simulación para que ustedes jueguen un poco más, para que vean alguna otra cosa. Y lo que sí quiero ahora que empecemos a ver es lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Está? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? No hay, es como bastante introductorio como lo que ustedes ven, como definiciones y no hay tantas cosas que relacionar, sino que más que nada como aprender, digamos. Bueno, las ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Bien, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, nosotros vimos eh, que había un campo eléctrico. ¿Se acuerdan que dijimos que si hay una carga positiva, por ejemplo, en los puntos alrededor se genera de alguna manera algún cambio, por decirlo de esa manera, es que si yo pongo otra carga positiva va a aparecer una fuerza. Si esta no estuviera y yo pongo acá una carga, esa fuerza no existiría. Por lo tanto, lo que decimos es que esta carga eléctrica, genera un campo eléctrico en su entorno. ¿Tá? Bueno, así como hay campos eléctricos que generan las cargas positivas y negativas, también están los campos magnéticos. ¿Tá? Los campos magnéticos que bueno, nosotros conocemos los imanes, que los producen campos magnéticos, que venían a actuar de manera similar, digamos, no similar, digamos, como análoga, por decirlo de alguna manera, a lo que es el campo eléctrico. O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, si tengo dos cargas positivas, se rechazan, una carga positiva y una negativa se repelen? Bueno, el, el campo magnético pasa algo análogo. O sea, en el campo magnético no hablamos de carga, sino que hablamos de polos. Tengo el polo norte y el polo sur en un imán. ¿Tá? Porque el imán tiene los dos polos, polo norte y polo sur. Si tengo los mismos polos, se rechazan, y si tengo polos opuestos, se atraen. ¿Tá? Y también hablamos de lo mismo. Si yo tengo un imán, el hecho de que esté ese imán ahí en el espacio, digamos, que yo tenga pegado en la heladera o arriba de la mesa, genera que todo alrededor aparezca un campo que se llama magnético. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo pongo acá algún material que como un imán, o algún material que se puede, bueno, no lo vamos a ver en profundidad, pero como un metal que se puede imantar, se dice, o sea, es como que se transforma, al estar cerca de un imán, se transforma de alguna manera en una especie de imán, va a aparecer una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Tá? Entonces, de nuevo, este material magnético genera alrededor un campo magnético, ¿tá? Porque es un imán. Entonces tenemos eh, las cargas eléctricas que generan un campo eléctrico y los imanes que generan un campo magnético. Esos campos están relacionados. ¿Tá? Se sabe que, de alguna manera, el movimiento, la variación de un campo eléctrico genera un campo magnético y viceversa. La variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. Nosotros no nos vamos a detener en estudiar los campos eléctricos y magnéticos porque no es el objeto de estudio, digamos. Nosotros queremos simplemente tener una idea de qué son las ondas electromagnéticas, pero tienen que ver con esto, con los campos eléctricos que generan las cargas y los campos magnéticos que generan los imanes. Pero no solamente los generan las cargas y los imanes, sino que también la variación
de un campo eléctrico genera un campo magnético y la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico. A partir de esa relación que hay entre estos campos es que se generan las ondas electromagnéticas. ¿Está? Yo decía hoy, las ondas electromagnéticas estamos todo el tiempo en contacto con ondas electromagnéticas. Están pasando las ondas así por acá, todo, en cada instante hay un montón de ondas electromagnéticas que están pasando. Para arrancar la luz es un tipo de onda electromagnética que nos sirve mucho para poder ver los objetos. ¿Está? Pero también, qué sé yo, las ondas de radio que emiten las radios también están pasando por acá, y si yo pongo una radio y la sintonizo, voy a escuchar una radio. ¿Está? Hay otro tipo de ondas electromagnéticas que ya vamos a ver cómo se caracterizan, pero bueno, el celular también se conecta por ondas electromagnéticas con la antena del celular, 4G o 3G, son distintos tipos de ondas, y el Wi-Fi también es otro tipo de onda electromagnética que también transmite información, pero que eso, lo tenemos acá a diario. Hay ondas electromagnéticas que son, como ustedes pueden ver, que son útiles, obviamente, que son necesarias, luz y demás, y otras que pueden ser, digamos, hasta dañinas. Los rayos X para hacerte una radiografía está re bueno, pero si vos te sometés a rayos X durante mucho tiempo, te agarra un cáncer grande, digamos, está recontra comprobado que es muy cancerígena la exposición eh, al rayo X, porque, bueno, genera una alteración, digamos, en los ADN de las células. Pero bueno, lo importante es, como usted entiende, que las ondas electromagnéticas están por todos lados y que hay muchas que son muy necesarias. Y que se generan, se producen a partir de esto, de las variaciones del campo eléctrico y campo magnético y esa interacción que hay entre esas cargas y entre esas ondas. Entonces, ¿qué puse yo acá? Las cargas. Bueno, ya está, ¿Cómo hacemos para, como yo decía, tenemos un montón de ondas electromagnéticas, ¿cómo hacemos para diferenciar esas ondas electromagnéticas, digamos, una de la otra? Bueno, esas ondas se diferencian por su frecuencia o por su longitud de onda. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de longitud de onda y habíamos hablado de frecuencia. Bueno, esas ondas electromagnéticas, de alguna manera, ustedes si ven, o sea, si ven el dibujo de una onda electromagnética, por ahí lo dibujan, imagínense que vamos a dibujar los ejes. Así, hay una onda, que esta es una onda eh, de campo eléctrico, vamos a explicar un poco más sobre el campo eléctrico, y la onda magnética, a ver si me sale, digamos, imagínense que acá tengo el otro eje, y la onda viene más o menos así. Entonces, ese está en este plano, de nuevo, está en este plano, a ver, está en el plano, y este es el Y, este es el Z, este es el X, la onda está en el plano de XY, y esta onda así está en el plano XZ, la otra onda. Esto tiene que ver, digamos, estas ondas con el movimiento, digamos. Imagínense que yo tengo una carga eléctrica y que yo la empiezo a mover, imagínense que la muevo para arriba, para abajo, ¿qué va a producir? El campo eléctrico, obviamente, acá el campo eléctrico, ¿cómo va? Vamos a, esto quiere decir que yo la estoy moviendo. Y acá voy a buscar el campo eléctrico. Cuando está acá, el campo eléctrico es así, digamos, es ahora, cuando yo la muevo para arriba y está más o menos por acá, bueno, el campo eléctrico cambió, porque ahora
va así, o sea, no es más así, va apunta para abajo. Y acá, en este punto ya no es más, no va para allá, va para allá. ¿Tá? Entonces, este movimiento constante de una carga provoca esa onda, digamos, que el campo, el movimiento, que el campo esté variando todo el tiempo. O sea, primero, cuando yo tengo acá cerca es positivo, después se hace más positivo, después se hace menos positivo, porque, porque justamente se va alejando, se va acercando. Entonces, ese movimiento de una carga, imagínense que yo tengo una carga positiva, bueno, un electrón vibrando también, generan este movimiento del campo. O sea, el campo eléctrico todo el tiempo está cambiando porque se está moviendo. Nosotros habíamos visto siempre las cargas quietas de alguna manera, pero en este caso tenemos las cargas que se están moviendo. Entonces, por eso generan, voy a borrar la otra, generan ese, esto que yo le dibujo, esto que le dibujo acá, que es el campo eléctrico, que va variando por ese movimiento. Ahora, como yo les dije, digamos, el campo magnético, parte lo produce los imanes, también lo produce esta variación del campo eléctrico. Entonces, a partir de ello es que tenemos estas ondas que se llaman electromagnéticas. Bueno, como dije, ¿cómo se diferencian las ondas? Bueno, a partir de su longitud de onda. O sea, estas ondas, que son la variación de campo eléctrico y la variación de campo magnético en el espacio, tienen distintas longitudes de onda, ¿tá? O distintas frecuencias. Y esas son los que lo caracterizan, digamos. Así se pueden diferenciar una onda de la otra. ¿Tá? Entonces, ajá. Bueno, entonces, a partir de distintas longitudes de onda, yo puedo saber si esa onda es una onda, por ejemplo, de luz, si es una onda de Wi-Fi o si es una onda de radio, de acuerdo a esa longitud de onda. Pero son todas esas ondas de la misma naturaleza. Esta variación del campo eléctrico y del campo magnético al mismo tiempo. Y esa propagación, o sea, ese viaje de esa perturbación del campo eléctrico. ¿Ya? Fíjense que el hecho de que esté viajando la onda no necesita que haya un medio, no necesita que haya aire, que haya agua, no necesita que haya nada, porque lo que está pasando es que se está moviendo esta carga. Y como se está moviendo, se está variando el campo eléctrico acá en el medio, pero el campo eléctrico no necesita un medio para que exista. ¿Tá? Si yo pongo otra carga positiva acá, se va a sentir atraída o rechazada, lo que sea, pero no importa si hay aire o si no hay nada. ¿Tá? Y si se va a mover, el campo eléctrico va a cambiar en este punto. Entonces, de ahí es que las ondas de campo electromagnético no necesitan un medio para moverse, digamos, para desplazarse. Entonces, como yo le decía, vamos a ver cómo se caracterizan cada onda a partir de su longitud de onda o de su frecuencia. Acuérdense que la longitud de onda y la frecuencia están... no dije todavía que están relacionadas. Me faltó decir. Acá. La longitud de onda y la frecuencia están relacionadas a partir de la velocidad de la onda. La velocidad, no lo escribimos hoy, pero es la longitud de onda por la frecuencia. ¿Tá? Si yo multiplico la longitud de onda y la frecuencia de una onda, voy a poder obtener la velocidad de esa onda, la velocidad de propagación. ¿Tá? Asimismo, si yo conozco la velocidad de propagación y conozco la longitud de onda, puedo conocer la frecuencia. ¿Tá? En el espacio, estas ondas electromagnéticas en el espacio, ¿tá? Se mueven con una velocidad de c, que es la velocidad de la luz. ¿Tá? Entonces, muchas veces van a ver esto en el espacio, en realidad también en el aire, porque el aire es casi lo mismo. Esto c como velocidad de la luz. Es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas
En el vacío, pero también en el aire. Esto, digamos, es una aproximación, porque el aire no es estrictamente la misma, sino que un poquito menos porque hay materia, bueno, qué sé yo, pero es casi lo mismo. ¿Tá? Después vamos a ver que esa velocidad de propagación, por ejemplo, en el agua o en algún material sólido, bueno, sí es distinta, cambia, ya se reduce que yo a la mitad, bueno, ahí es un cambio importante. Pero en el aire se toma como que la velocidad es la misma que en el vacío. Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir una imagen en donde vamos a poder ver esta clasificación o esta diferenciación de las longitudes de onda. ¿Qué tipo, a partir de eso, de la longitud de onda o de la frecuencia, qué tipo de onda electromagnética yo tengo? Ahí está. Bueno, ustedes pueden ver ahí, se ve, acá tengo como todo este es el radio de longitudes de onda, por lo menos que se conoce, y las los distintos usos, las distintas características que tienen esas longitudes de onda. Bueno, acá hay bastante información, pero fíjense que tenemos las longitudes de onda, están acá, se ve en la primera parte que dice longitudes de onda, van desde 10 a la 3, o sea, fíjense que acá le ponen, bueno, una cancha de fútbol, o sea, 10 a la 3 es 1 kilómetro, más que, bueno, 10 a la 2 sería una cancha de fútbol, de fútbol. Es la longitud de onda, o sea, piensen que esa separación entre una cresta y la otra tiene esta longitud de 100 metros, digamos, o de 1000 metros puede tener. Y así, bueno, va disminuyendo la longitud de onda, va haciéndose cada vez más chiquita. Bueno, acá van comparando, digamos, las distintas comparaciones, pero podemos tener hasta longitudes de onda de 10 a la menos 12. ¿Tá? 10 a la menos 12 metros. O sea, tenemos una amplia gama de distintas longitudes de onda, desde 1000 metros hasta un nanómetro. O sea, no, un picómetro, 10 a la menos 12 es pico. Bien, acá hay una división que también por ahí es importante, que son, tal vez después no sé si vamos a llegar a ver, pero está en el libro, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿tá? Se las divide, digamos, en esa característica. Después por ahí vamos a ver bien qué significan. Y bueno, y acá podemos ver que las longitudes de onda con mayor longitud, las ondas con mayor longitud de onda son, bueno, fíjese, las radios AM, después la FM, los teléfonos móviles trabajan con longitudes de onda de más o menos 10 centímetros, ¿ven? Más o menos por acá, 10 centímetros o 1 centímetro. El onda en microondas también trabaja con ondas electromagnéticas, está el orden acá también del centímetro, la longitud de onda con la que trabaja. Los radiadores, bueno, acá el sol que emite sobre todo en esta franja, pero en realidad emite en varias, pero sobre todo en esta parte de las longitudes de onda, hacia por acá. Bueno, acá hay como unos rayos ultravioleta que se ven acá. Y después, bueno, tenemos rayos X y los rayos gamma, que son ya las fuertes radiación. Para ponerle un nombre se los divide más o menos en estos grupos. Radiofrecuencia, que son las ondas bajas, las longitudes de onda, perdón, muy altas, digamos, frecuencias bajas. Después están en la parte de infrarrojo. Después está el espectro visible, que si se fijan es este pedacito chiquitito, que es la parte de la que nuestros ojos, los sensores de nuestros ojos pueden ver, o sea, que son sensibles nuestros ojos, en esta parte de acá. Después están ultravioletas y después ya los rayos gamma, digamos, que son, eh, como yo les decía, ya dañinos para la salud. Acá también tienen la frecuencia, si se fijan, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Fíjense que cuanto mayor
es la frecuencia, que va para allá, más grande, es menor la longitud de onda. Y al revés, cuando yo tengo longitud de onda más grande, tengo menores frecuencias. ¿Está? Bueno, este también de última se los voy a dejar colgado en el entorno como para que tengan idea esta de las longitudes de onda. Bien, y después también tenemos otra, no sé si tenía, acá les voy a compartir de nuevo, otra, otra imagen que tenía, que también tiene que ver con las longitudes de onda. Bueno, acá más o menos tienen la misma, o sea, menos cantidad de información, pero tienen, correcto, tienen más o menos el mismo esquema. Acá si se fijan, ojo porque está al revés de como estaba hoy. Ahora pusieron, fíjense, los rayos gamma y los rayos X de este lado, o sea, acá tengo mayores longitudes de onda y para este lado tengo menores longitudes de onda, al revés de la imagen que estaba hoy, como que lo dieron vuelta. Y bueno, si se fijan acá, empieza con las frecuencias bajas, digamos, que están ligadas a la radiofrecuencia, eh, onda media corta, bueno, frecuencias de radio, microondas, infrarrojo. Este pedacito, el que se llama espectro visible, que acá está como agrandado, fíjense que este pedacito, nosotros, de acuerdo a las diferentes longitudes de onda, podemos ver los distintos colores, eso también lo que quería mostrarles en este. En este pedacito chiquito de longitud de onda, que está como agrandado acá, se dan los diferentes colores. O sea, una luz que tiene una longitud, una onda que tiene una longitud de onda, una onda electromagnética que tiene longitud de onda de 400 nanómetros, nuestro ojo, nuestro órgano ocular, digamos, lo percibe con el color violeta. Y una onda electromagnética que llega a nuestro ojo, por ejemplo, con una longitud de onda de 700 nanómetros, nuestro ojo percibe eso como el color rojo. ¿Tá? Y así con todos los colores. ¿Tá? Como ustedes ven, no hay un cambio exacto ni brusco, sino que es como una degradando de acuerdo a la longitud de onda. Pero bueno, es eso. El ojo nuestro, que es nuestro receptor de onda electromagnética, en este pedacito chiquitito, puede diferenciar bien las longitudes de onda y a partir de eso nos dice qué color son cada una de las luces que están llegando, digamos, de esas ondas electromagnéticas que están llegando a nuestro ojo. ¿Está? Bien. Ahí estamos. Bueno, acá ya vimos el espectro electromagnético y ahora medio como para ya lo último que vamos a ver hoy es la idea de la dualidad onda-partícula. ¿Qué quiere decir esta dualidad onda-partícula? Bueno, que la luz, particularmente, se la estudia como una onda, como dijimos hoy recién, pero también se estudia como una partícula. ¿Por qué? Bueno, a principios del siglo XX se hicieron Newton y más gente que vivía en esa época, científicos, científicas, eh, hicieron varios experimentos y se dieron cuenta que la luz no se asemejaba a una onda, sino que lo podían comparar como con un rayo eh, de paquetes de energía. Es como que tenían el sol, digamos, bueno, una fuente de energía, una fuente de luz, y ellos veían que, o lo podían comparar a que emitían paquetitos, vamos a decir así, se llaman, digamos, piensan como paquetes de energía en todas las direcciones, pero que se comportaba de esa manera, como una partícula, o sea, como que partículas que emitían la luz, digamos, no como una onda. Algunos, como yo digo, algunos experimentos demostraban esto, pero había otros experimentos que demostraban que la luz se comportaba como una onda. ¿Tá? Entonces, bueno, no se podían poner de acuerdo si era una partícula, porque había un experimento que decían que era una partícula, o si era una onda, porque había un experimento que no se podían explicar como partículas, sino que se explicaban como si fuera una onda. ¿Tá? Y al revés, había un experimento que no se podía explicar por qué pasaban solamente pensando la luz como una onda, pero sí como una partícula.
Entonces de ahí que sale la idea de la dualidad onda-partícula. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé, que empataron, vamos a decir así. No es ni una onda ni una partícula, por lo menos hasta lo que se sabe hasta hoy, o la teoría que se maneja hoy, es que la luz es las dos cosas, digamos. Hay fenómenos que lo explicamos como uno y fenómenos que lo explicamos como otro. Entonces, se define esta idea de la dualidad onda-partícula. Eh, entonces, esa idea nos va a ayudar a entender algunos conceptos, algunos fenómenos, pensando la luz como una onda, y otros fenómenos pensando la luz como una partícula, o sea, como un rayo de partículas. Esos paquetes de energía, o esos rayos de energía, los llamaron fotones. Tal vez esta palabra también les suena. Esos fotones, de nuevo, son, lo que dije recién, se pueden pensar como unos paquetes de energía que emiten la luz y que a partir de eso son los que vemos. O sea, el fuego que yo tengo ahí iluminándome emite un montón de paquetes de energía que llegan a mi ojo o que llegan acá al pizarrón y rebotan, que llegan al foco de la cámara. Y son esos fotones que se trasladan en el espacio. Esos fotones, como yo digo, tienen una determinada energía, y esa energía del fotón se puede calcular. La energía del fotón se puede calcular como una constante por la frecuencia de esta onda. Por eso le decíamos que está muy relacionada la frecuencia de la onda o de la longitud de onda con la energía del fotón. ¿Está? Entonces, de nuevo, la energía que tiene ese fotón, que tiene ese paquete de energía, la podemos, o se puede calcular a partir de una constante, ahora vamos a ver esta constante, y la frecuencia. Esta constante se llama constante de Planck. Constante de Planck. Y tiene un valor de 9,695. Perdón, 6,625 por 10 a menos 34. Y esto tiene unidades de Joule por segundo. Pero bueno, esto de nuevo es un valor, así como pi, así como g, es un valor de una constante universal, digamos. O sea, es como, no sé, la velocidad de la luz. Bueno, 6,625 por 10 a menos 4 Joule por segundo. Fíjese las unidades. Joule es una unidad de energía. ¿Está? Y la frecuencia, ¿se acuerdan que se medía en Hertz? Que era lo mismo que segundo a la menos 1, la 1 sobre segundo. Entonces, si yo multiplico eso por esto, se van 2 segundos por 2 segundos y me queda energía. ¿Está? Entonces, esta es la constante de Planck, que como yo les digo, la vamos a usar bastante y se usa para calcular la energía de un fotón a partir de la frecuencia de la onda, digamos. Nos da esa relación. Y bueno, obviamente también muchas veces se estudia la energía de n fotones, o sea, de un número determinado de fotones, de n fotones, y eso, bueno, obviamente es n, la cantidad de fotones que hay, por h, por los fotones. ¿Tá? La energía de varios fotones es la cantidad de fotones multiplicado la energía de cada fotón. ¿Tá? Esta h, la constante de Planck, tiene este valor. También está el valor en... bueno, no, pero ahora está bien, por segundo, pero eso lo pueden ver después.
Bueno, hasta acá es un poco de nuevo una introducción o un pantallazo de lo que son las ondas y en particular lo que vimos acá en la última, las ondas electromagnéticas. Yo como siempre digo, acá intentamos hacer una pequeña introducción, una mirada general del tema, para profundizarlo, para entenderlo bien. Ustedes tienen que leer el libro, digamos, nosotros desarrollamos todos los conceptos acá. Y bueno, también obviamente haciendo los ejercicios de la guía, ustedes van entendiendo estos conceptos, le van quedando, digamos, le van razonando para poder mejorarlo mejor. También entiendan que la parte de ondas electromagnéticas es, de nuevo, un área entera de estudio de la física, y digamos, estamos viendo apenas un poquitito, digamos, la parte más superficial, vamos a decir así. Pero bueno, como yo les digo, es lo que nos sirve para después entender un poco más lo que es la visión y lo que es la audición en los cerebros. ¿Está? Bueno, dejamos acá. Nos vemos. Bueno, ¿alguna duda? Perdón, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto? Yo por ahí quedo hablando solo, pero usted interrúpame. ¿Tienen preguntas, dudas? No, creo que se entendió. Bueno. Bien, entonces dejamos acá, nos vemos ya la semana que viene, o la semana que viene, no, la otra vez. La semana que viene hay clases, estaba pensando en el examen, y el martes que viene hay clases, y después ya la semana siguiente semana de examen. Así que ahí ya no nos vemos. Pero bueno, entonces ya la semana que viene vamos a arrancar con el tema el tema que sigue, que es la parte de visión y de óptica. Una cosa, recuerden de inscribirse en las burbujas. No vi cómo quedó antes no vi cómo estaba eso. Recuerden inscribirse en las burbujas para el trabajo práctico presencial. ¿Está? Bueno, ya reservamos el laboratorio, ya todo preparado como para hacer el trabajo práctico, pero bueno, tenemos que respetar esa burbuja, así que después seguramente le vamos a pedir, ahora tengo que ver bien porque les vamos a necesitar algunos datos como el contacto, el DNI, contacto, de algún caso, todo eso de los protocolos, pero simplemente es un contacto, un mail o un teléfono porque tiene que estar asentado en la facultad, tiene participar en cada burbuja y demás, pero como les digo, vamos a hacer ese trabajo práctico presencial y está bueno como para que todas puedan tener esa oportunidad de tener ese contacto con el laboratorio, tener ese contacto más cara a cara que favorece la enseñanza. Digamos, desde este punto de vista. Y bueno, y eso, ver en el laboratorio, hacer trabajos prácticos que si no, no, son muy difíciles. Sobre todo, bueno, alguna simulación puede ser, pero no es lo mismo que tenerlo ahí. Bueno, entonces, chicos, chicas, nos dejamos acá y nos vemos el martes que viene, ya arrancando una unidad nueva. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Bueno, Nos vemos. Chao, profe. nos vemos.